función subtotal con VBA Excel. Estás en la lista de mini vídeos de Gerardo Excel. Aquí tengo una tabla y mirar, el primer punto que quiero mencionar, vamos a la pestaña Datos y aquí está la herramienta subtotal, que si lo aplicaríamos a un rango de datos nos agrupa datos haciendo sumatorios. Entonces, la función subtotal no es la herramienta subtotal. Entonces quiero hacer esta diferencia. Entonces vamos a ver la función subtotal, que aquí en español sería subtotales. Entonces mirad, aquí he utilizado la función suma sobre este rango de datos y aquí la función subtotales, pero yo voy a borrar y vamos a hacer de nuevo. Entonces igual subtotales. Y ahora mirar qué nos dice aquí. El primer argumento es una función. En realidad, subtotales integra otra función dentro. Y van del 1 al 11, promedio, contar, contará, máximo, mínimo. Y luego a partir del 11 se repiten como sumando 100. Es decir, tenemos funciones del 1 al 11 y del 101 al 111. En este caso, como es sumar, es el número 9. Y después tenemos que especificar sobre qué rango, cuál es la referencia. Entonces yo voy a elegir este rango de datos. Muy bien, y aquí tengo el valor que me dice la misma suma. Y en este caso lo que he hecho ha sido la misma función subtotales, pero si en esta pongo 9, en esta 109. Y aquí he replicado lo mismo, pero con la función contará. ¿Veis? Utilizo contará de los registros y aquí la función dentro de esta función subtotales es el 3 y aquí es el 103. He hecho lo mismo en este formulario que me muestra los mismos valores utilizando la función subtotal en el código. Así que vamos a verla, que es muy fácil de implementar. Como es una función de hoja, para llamarla tenemos que hacer con application, worksheet function y luego subtotal. Abrimos paréntesis y en este caso el IntelliJ no nos muestra las funciones, por tanto tenemos que sabernos qué tipo de función queremos utilizar. Y después utilizaremos una expresión que sería el rango de datos a analizar. Esta expresión son de códigos específicos de tablas, por tanto aquí lo que he declarado una variable, le he llamado tbl de tipo listObject y hago su asignación correspondiente. Y aquí esto solamente es el rango de datos a analizar. Si no estás muy familiarizado con esta estructura, con esta información, te invito a ver el vídeo número 1 de mi lista de manejar tablas con código VBA en Excel. Entonces mirad cómo he utilizado la función suma y luego subtotal con 9 y 109, la función countA, que es contará, con subtotal 3 y 103. Es decir, estoy replicando lo mismo que aquí. Bien, ahora mirad, ¿qué resultados o qué nos da la función subtotal? Vamos a ver dos ejemplos. Mirad, si yo ahora, por ejemplo, voy a ocultar, ¿sí? Botón derecho, oculto estas filas de la hoja en la cual tenemos datos de tablas, observar cómo el valor de subtotales con 109, es decir, las funciones cuyo valor va del 101 al 111, no tienen en cuenta las filas ocultas, es decir, nos hace un sumatorio de las filas que quedan visibles. Y sin embargo, la 9, es decir, las funciones del 1 al 10, no hace esta diferencia. Y aquí mirar con contará lo mismo. Si yo llamo al formulario, observar que los datos son exactamente iguales. Nos está haciendo esto. Muy bien. Esto sucede si yo tengo ocultas algunas filas de mi tabla. Entonces, mostrar. Y ahora el otro ejercicio es con filtrar. Si yo voy a hacer un filtro, por ejemplo, filtros de número mayor que, le voy a decir que 10 millones. Me va a hacer un filtro de la tabla. Y ahora mirar que es interesante, tanto las funciones que van del 1 al 11 como del 101 al 111 me hacen el filtro, es decir, me hacen el sumatorio de las filas filtradas o de las filas que quedan visibles del filtro. Y en los subtotales, en este caso igual, solamente que con la función contará lo mismo. Si llamamos a nuestro formulario, observar que los resultados son iguales. Entonces esta función subtotal me parece muy interesante, tanto para utilizar en las hojas de manera más manual utilizando la función, pero también dentro del código VBA Excel, una función muy potente, sobre todo cuando tenemos que hacer filtros sobre nuestras tablas y a partir de esos filtros obtener determinados valores,
¿sí? Dentro de las funciones que tiene, sea promedio, máximo, mínimo, contar, contará, sumar, ¿sí? Y algunas variaciones que también existen de esas funciones. De hecho, el vídeo que tengo el domingo utilizo la función subtotal para extraer un valor y lo integro de parte del código. Por tanto, te invito, ¿sí?, a que veas el vídeo del domingo para ver un ejemplo práctico de la utilización dentro del código VBA de la función subtotal. Y nada más, espero que te haya sido útil esta información. Y ahora te voy a pedir que me regales un me gusta, te suscribas a mi canal, si aún no lo has hecho, déjame tus comentarios y recuerda compartir para que más personas conozcan mi canal y puedan aprender con los contenidos que publico. Y nada más, hasta el próximo mini vídeo de Gerardo Excel.